Estamos enlazados en este momento con el doctor Luis Carlos Ugalde, director general de Integralia Consultores, una empresa de análisis y de comunicación política. Él está justamente en la ciudad de Boston. Te saludo con mucho afecto, ya lo sabes, Luis Carlos, bienvenido. Muy buenas noches para ti. Igualmente, Pepe, buenas noches. Buenas noches. Seguramente ya leíste la filtración que publicó el periódico Universal sobre algunos puntos finos que se supone estarían incluidos en la reforma electoral por venir. ¿Cuál sería tu primer comentario a lo que ahora, hasta ahora sabemos que no es oficial, pero podría serlo? El balance es negativo, Pepe. Aunque hay algunos elementos positivos, el balance es de un retroceso democrático. Déjame darte tres temas de por qué esto sería algo malo para México. El primero es porque hacen que las juntas locales y distritales del INE, el INE tiene 332 oficinas en todo el país que son quienes organizan las elecciones. Funcionan de manera permanente y están integradas por personal de carrera, gente que lleva 30 años y que avanza con base en mérito, exámenes y experiencia. Todo eso sería desaparecido, serían temporales esas oficinas y eso significa que se desaparece esta fuerza humana que es el corazón del profesionalismo, la efectividad y sobre todo la imparcialidad. Cuando tú eres una persona que lleva trabajando en un lugar 30 años, y que avanzas con base en el mérito, no con base en lo que te apoyan los partidos o con base en tus conexiones, la gente hace bien su chamba. Y ese es el corazón del INE que se quiere desaparecer en aras de ahorrar dinero. Eso significa que cada 3 años el INE tendría que contratar a personal temporal y eso significa menos calidad, menos experiencia y el riesgo de que se te metan gente de los partidos o del gobierno a organizar las elecciones. Primer tema muy preocupante. El segundo tema es el tema de que se quiere adelantar la consulta de revocación de mandato para que ocurra en 2027, tendría que ocurrir en 2028. La experiencia nos dice que el gobierno quiere hacerla como lo hizo López Obrador en 2022, como un ejercicio de propaganda, no de revocación, sino de ratificación de mandato. Y esta propuesta además dice que los partidos se pueden meter a organizarla. Anteriormente, los partidos tenían prohibido meterse en esto, se consideraba que era un derecho de las personas, de los ciudadanos, y ahora esto se va a politizar muchísimo. Y el tercer tema que quiero comentar es el tema de que se reducen 32 senadores plurinominales. Los pluris, Pepe, son muy antipáticos para la gente, pero los pluris tienen una función en el sistema político mexicano que es dar voz a las minorías, a quienes no pueden ganar en una elección abierta, pueden entrar por este mecanismo y eso significa darle voz a la gente. Se está proponiendo que en el Senado se reduzcan y esto me parece que en el caso de esta Cámara Alta va a desaparecer o disminuir la representación de la gente en la Cámara Alta. Hay otros elementos, varios de estos elementos que también son peligrosos, pero yo te diría que estos tres son los que más me preocupan. Bueno, también se habla de rasurar a los partidos en cuanto a sus prerrogativas, es decir, el dinero para poder funcionar. Se habla, sí, justamente del tema de los plurinominales. Habría la Cámara de Diputados 100 plurinominales como el segundo mejor colocado o el primer perdedor, por decirlo así, y otros 100 de lista para meter a los cuates por parte de los partidos. En fin, hay varios puntos, pero ¿qué busca en realidad esta reforma electoral? ¿Dar más poder todavía a la mayoría en el gobierno? Yo creo que no tiene pies ni cabeza, Pepe. Yo creo que hay muchas ideas detrás de esto, hay muchos intereses diversos. Yo creo que la presidenta lo hace porque es una inercia que le dejó López Obrador. Yo creo que hay un grupo de personas, digamos, radicales o duros dentro de Morena que quieren romper con toda la tradición de un sistema político incluyente que dé voz a las minorías y decir, nosotros somos la nueva mayoría, no tenemos por qué escuchar a nadie más. Yo creo que hay que quienes quieren cerrar la puerta de la competencia. Yo creo que quienes quieren darle ventaja al gobierno. Por ejemplo, un tema, un detalle. En 2006, López Obrador se quejó de que los gobiernos y los políticos y los funcionarios se metían en la elección y que eso desbalanceaba la cancha del juego. Como resultado de esa queja de López Obrador en 2007, se prohibió que los funcionarios de gobierno y el presidente de la República se metieran y opinaran durante las campañas.
Ahora esa prohibición se quita, de tal forma que ya cualquier funcionario, empezando por la presidenta, pueden opinar y hacer campaña. Ese tipo de detalles que están a lo largo de esta propuesta, lo que hace ver es que hay gente que la redactó que quiere desnivelar la cancha del juego en favor del gobierno. Entonces, yo creo que en el fondo no hay una visión unificada, no hay claridad, no hay un relato de para qué, no hay un diagnóstico de la enfermedad y entonces muchas personas, muchos grupos sugieren medicinas, pero al final no sabemos ni para qué sirve y creo que en el balance lo que esto va a generar es un sistema más desigual, menos plural, menos incluyente y creo que eso es malo para el país. ¿Es necesaria la reconfiguración del Congreso? Te pregunto. Yo creo que el Congreso tiene muchas deficiencias en su funcionamiento, pero no derivan de la forma como se eligen a los legisladores. De hecho, una reforma que ya ocurrió el año pasado fue aquella para prohibir la reelección consecutiva, que me parece una muy mala idea del gobierno, pero eso ya ocurrió. No creo que la forma como los elige sea el fondo del problema. El Congreso mexicano se ha convertido en una fuerza sumisa, dependiente, no es nuevo, es histórico, ahora se ha agudizado con Morena. Pero cambiando la forma de elegir o desapareciendo a los pluris, este fenómeno no va a cambiar. Ese no es el tema de cómo fortalecer al Congreso. Pues muchas gracias, gracias Luis Carlos, gusto de saludarte. Va a dar mucho tema. Justamente la semana entrante estará ya en el conocimiento de todos esto que se filtró en el periódico El Universal el día de hoy y podríamos entrar minuciosamente a hacer algunos otros subrayados pertinentes. Muchas gracias, gracias Luis Carlos. Gracias, Pepe. Buenas noches. Gracias, buenas noches. Luis Carlos Ugalde, director de Integralia, empresa de análisis de riesgo político. Él está, él está justamente allá en Harvard, en la Universidad de Harvard, en Estados Unidos, muy cerca de Boston. Sí, la Comisión Presidencial para la Reforma entregó a la presidenta el martes un documento con 8 puntos clave de modificación en el sistema electoral mexicano. Entre ellos destaca el reordenamiento de representantes plurinominales en ambas cámaras, de lo cual ya hemos hablado, la reducción de 25% en las prerrogativas, es decir, el dinero para los partidos, y quitarle 2 consejerías al Pleno del Instituto Nacional Electoral, el INE. Actualmente está compuesto por 11 consejeros, incluida la presidenta, en este caso mujer, del INE. También disminuirle el presupuesto hasta el 42% en años sin elección federal. Es lo que se está manejando como posibilidad en la nueva reforma. Son los puntos centrales. Reconfiguración del Congreso, recortes al INE, recorte al financiamiento de partidos. Una pausa breve, volvemos.